Desde la antigüedad en Rusia había personas que rechazaban las leyes y normas morales de la sociedad. Se les conocía como datyas, bandidos, hombres audaces, ushkuiniki y vatashniki. Las autoridades luchaban contra ese tipo de personas sin escatimar esfuerzos, y la gente común, por un lado, les tenía un miedo terrible, pero por otro lado, admiraba su audacia y riqueza. Probablemente de aquí surgieron las leyendas sobre bandidos nobles como Kudiar o Stepan Razin. Analicemos la delincuencia profesional en la Rusia zarista, sus actividades antes de la Revolución de 1917 y cómo las autoridades los combatían. Y también qué tan bien les salía todo eso. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. Los criminales en la Rus de Kiev. En las primeras sociedades no existía la delincuencia organizada o profesional, y los eslavos al inicio de su historia no eran la excepción. En ese tiempo, la gente vivía en pequeños grupos bajo control constante de su tribu. Formar una banda en esas condiciones era difícil, pero el crecimiento poblacional y la estratificación social hicieron que la delincuencia se volviera un comportamiento social estable. La respuesta a estos desafíos fue la Pravda rusa, el primer código legal de la Rus de Kiev del siglo XI. Entre los delitos más peligrosos mencionados están el robo, asesinato y bandolerismo. Los ladrones y bandidos fueron los primeros criminales profesionales del antiguo Estado eslavo. Formaban grupos, planeaban delitos y revendían lo robado. La verdad rusa preveía como castigo por los delitos, ante todo, sanciones financieras. El delincuente capturado pagaba una multa considerable, aunque a primera vista tal castigo no parece especialmente severo. La profesión de ladrón, o tatya, era muy peligrosa en esos tiempos, porque al delincuente atrapado con las manos en la masa podían simplemente matarlo en el acto, como a un perro. Pero si el criminal ya había sido detenido, entonces matarlo se consideraba justicia por mano propia, y la Pravda rusa ordenaba actuar de manera aún más severa. No solo el delincuente, también su familia debía ser saqueada, lo que implicaba pena de muerte o esclavitud y la pérdida total de bienes. Y por lo visto, había suficientes bandidos en la Rus de Kiev. Esa historia sobre la fama del bandido claramente no surgió de la nada. En la Rus de Kiev, el crimen era poco organizado y no había un aparato especial para combatirlo. La comunidad buscaba la verdad, y el príncipe o sus representantes juzgaban y castigaban a los ladrones y asesinos capturados. Esta situación continuó hasta finales del siglo XV. Los principales métodos de investigación eran seguir la pista y la confrontación. Seguir la pista consistía en intentar atrapar al criminal siguiendo sus huellas. Estos solían hacerlo las víctimas, sus familiares, vecinos o voluntarios. Si la pista llevaba a la aldea más cercana, toda la comunidad era responsable y debía buscar y entregar al delincuente. Por svod se entendía interrogar testigos o hacer un careo entre sospechoso y demandante. También existía el saklich, que era el anuncio de la comisión de un delito en un lugar concurrido. Normalmente se hacía en la plaza del mercado, cuando había mucha gente reunida. La víctima reportaba el delito y describía los bienes robados, como un caballo o un ciervo. Aunque hay pocos testimonios documentales de esos tiempos lejanos, aún sabemos algunas cosas. El Paterik de Kiev-Pechersk relata sobre bandas de ladrones que robaban libros. Es una elección extraña, ya que los libros entonces eran caros y muy específicos, por lo que aún debían encontrar compradores. La misma fuente informa que personas malintencionadas intentaron varias veces robar los libros del piadoso monje Grigori. Al atrapar a los ladrones, el monje sintió compasión y donó parte de su biblioteca a las autoridades para salvarlos del castigo. Los viajes de los piratas de la antigua Rus por caminos medievales eran toda una aventura, y el mayor problema no eran los bandidos, sino el mal estado de los caminos. Nuestros antepasados resolvieron esto desplazándose por los ríos. Los barcos de esa época eran eficientes. Transportaban 20 toneladas de carga o 40 personas.
Además, gracias a los portages, se podía pasar de un sistema de agua a otro. Por desgracia, las rutas acuáticas tampoco eran seguras, ya que en ellas operaban los bandidos fluviales. Los antiguos piratas rusos, los Ushkuiniki, son mencionados por primera vez en el siglo XIV. La patria de los filibusteros locales era Novgorod. Las expediciones de saqueo de los Ushkuiniki usualmente las organizaban comerciantes y boyardos de Novgorod. Los Ushkuiniki no solo atacaban barcos mercantes, también realizaban campañas militares, capturando ciudades y devastando regiones. En estas campañas participaban decenas o cientos de barcos ushkuis. Los piratas de Novgorod atacaban la Horda de Oro y viajaban a Suecia, Finlandia y Noruega. En 1357 asaltaron y saquearon Sarai-Berke, capital de la Horda de Oro. En 1369 capturaron Kostromá y Yaroslavl. Incluso tenían su propia Tórtuga, la República de Vichuga de Viatka. El Ushkuinichestvo fue decayendo en el siglo XV y desapareció tras la conquista de Novgorod por Moscú en 1478. Los cosacos del Volga, Zaporozhye y Don heredaron a los Ushkuiniki y convirtieron el Volga, Mar Caspio y Mar Negro en su principal escenario pirata. Sí, algunos cosacos eran bandidos. Stepan Razin es quizá el más famoso. Tras huir del cautiverio turco, reunió a los cosacos del Don y navegó por el Mar Azul en busca de tesoros. Cerca de Tsaritsyn, saqueó una caravana de comerciantes rusos, matando a la escolta y a los que resistieron. En 1669, Razin y sus aliados vencieron a la flota persa en el Caspio. Los hijos del comandante fueron capturados. Justo de ella se hablaba en esos versos, y la lanza a la ola que se acerca. Los cosacos obtuvieron un botín tan valioso que izaron velas de seda en sus barcos. Sin embargo, para el atamán eso no fue suficiente. Al final, después de la revuelta que organizó, Razin fue capturado y, tras crueles torturas, el 4 fue ejecutado en la plaza Bolotnaya, en el centro de Moscú. También hizo muchas locuras otro famoso atamán cosaco, Yermak Timofeyevich. En el mar Caspio, los cosacos bajo su mando asaltaron una caravana diplomática que llevaba obsequios de Iván el Terrible al Khan persa. El zar, enfurecido, envió tropas. Varios cosacos fueron ahorcados y los demás huyeron sin rumbo. Yermak y varios compañeros fueron a los Urales y trabajaron para los comerciantes Stroganov. Tras la expedición más allá de los Urales y la conquista del Kanato de Siberia, Iván el Terrible perdonó a Yermak. ¿Podía un criminal evitar el castigo? Los criminales siempre buscaron evitar el castigo. En el Imperio ruso, los malhechores tenían más opciones de lograrlo que en Occidente. El gran territorio, en gran parte fuera del control de las autoridades, es la razón. Un criminal buscado podía huir a las estepas del Don, la Sich de Zaporozhia o más allá de los Urales, donde había otras leyes. Hasta principios del siglo XVIII, los cosacos del Don vivían según sus antiguas costumbres, reconocidas por los zares. Una de ellas decía, del Don no se entrega a nadie. Tras vivir en el Don, los fugitivos jalupas incluso iban tranquilos a Moscú, donde no los molestaban. Esto solo cambió con Pedro I. La vida en las fronteras salvajes, por supuesto, no era fácil, pero al menos ahí no había que temerle a la mano de la ley. Un criminal fugitivo también podía obtener protección de la persecución en la iglesia. Los representantes de los órganos estatales no podían sacar por la fuerza a los bandidos de los territorios de las iglesias y monasterios, y los jerarcas ortodoxos tenían derecho a presentar una solicitud de perdón para los fugitivos ante las autoridades. Se llamaban pechalovanilla. En la Alta Edad Media, cuando el poder buscaba expandir el cristianismo, estos perdones se concedían más seguido, reforzando la autoridad de la Iglesia ante los laicos. Desde el siglo XVI, las pechalovanilla sobre criminales evidentes se vieron como intromisión de la Iglesia en asuntos del Estado. A veces, los criminales hallaban refugio en monasterios y ermitas, pero solo con conocimiento de las autoridades. A Dadei se le permitía convertirse en novicio y expiar su culpa con trabajo honesto. La criminalidad persistía en el Imperio ruso y en sus territorios conquistados, sin disminuir el número de personas peligrosas. Es más, casi impunemente aterrorizaban a la población de las zonas rurales.
Los bandidos y ladrones casi nunca actuaban solos, formaban bandas con atamanes, jerarquía estricta, transporte y armas, algunas muy serias. A los barcos mercantes y estatales les quitaban cañones y a los soldados sus fusiles en las peleas. Los bandidos tenían sus propios refugios, es decir, guaridas en ciudades y pueblos. Los encargados de estos lugares, además de otras cosas, también se dedicaban a vender objetos robados. Mijaíl Lomonosov lamentaba que hubiera bandidos pese al envío de investigadores. Sin embargo, casi no hay esperanza de erradicar este mal, o al menos reducirlo significativamente. ¿Por qué las autoridades no pudieron enfrentar el auge del crimen? La respuesta es muy simple. La policía empezó a aparecer por ahí de los años 30 del siglo XVIII y aún así solo en las grandes ciudades. Las unidades del ejército normalmente estaban en los mismos lugares, aunque sí había voevodas de distrito, pero tenían muy poca gente armada. Además, para cualquier acción, el voevoda necesitaba permiso del centro. Los bandidos, en cambio, estaban muy bien organizados, conocían perfectamente la zona y sabían de asuntos militares. Siempre había muchos soldados fugitivos, así que un viajero o comerciante podía ser emboscado por bandidos en cualquier lugar. El fabulista Krylov describió: en la maleza, junto al camino, un bandido esperaba su botín al atardecer, y como un oso hambriento, miraba sombrío a lo lejos. Debido a la abundancia de bandidos, incluso en tiempos de Catalina II, viajar de una capital a otra se consideraba una empresa peligrosa. Los libros de registro de la provincia conservan muchos testimonios sobre bandas que operaban en bosques y ríos, atacando a comerciantes y viajeros. Hay datos sobre el saqueo total de haciendas de terratenientes. Hasta mediados del siglo XII, para la gente local, el bandido era tan común como el sacerdote o el comerciante. Las tropas del zar combatían guerras contra bandas que saqueaban distritos enteros. Las fortalezas de esa época se volvieron universidades de bandidos, donde surgían nuevas bandas y delincuentes veteranos entrenaban y compartían secretos con los jóvenes. ¿Cómo sobrevivían los ciudadanos comunes? Muy simple, cada quien debía proteger sus bienes y su vida por sí mismo. Por ejemplo, el historiador Andrei Shapilov señala en su artículo que en el siglo XVIII cada persona acomodada poseía un arsenal de armas de fuego y blancas, incluso cañones. Las haciendas de los ricos eran fortalezas. Por ejemplo, la del príncipe Menchikov tenía terraplenes y baluartes con cañones. El príncipe Grigori Volkonsky, director de la fábrica de armas de Tula, tenía en su hacienda 14 cañones de hierro fundido, 2 de hierro rojo y 16 cureñas, 4 montadas en ruedas. Cuando los bandidos se acercaban, los campesinos huían a la hacienda y los sirvientes se armaban. Hasta la gente sencilla tenía artillería. En 1723, en la finca del comisario Pashkov en Kolomenskoye, hallaron en el ático varios pistoles y 2 cañones pequeños de hierro fundido. En la finca del escribano Losev en ruso había 3 cañones. Las balas de hierro y la pólvora en ese entonces estaban disponibles para la venta libre del comisario, así que cualquier persona común podía convertir tranquilamente su casa en una fortaleza. Solo hacía falta tener dinero. El ilustrado siglo XIX, el siglo XIX, es una época de industrialización y rápido crecimiento de las ciudades debido a la migración masiva de la población rural hacia ellas. No todos los habitantes rurales lograban adaptarse a la vida urbana. Muchos terminaban desclasados. Ladrones y asaltantes, mendigos profesionales, prostitutas, pobres de todo tipo. Esta gente constituía la población de los barrios bajos, zonas a las que incluso la policía procuraba no acercarse. Muchos entraban al crimen desde jóvenes. Las niñas se dedicaban a la prostitución y los niños a ser carteristas, ladrones o mendigos profesionales. En San Petersburgo, Ligovka y Spasskaya tenían la peor fama. Hitrovka, en Moscú, era vista como un lugar peligroso, habitado por ladrones, mendigos y borrachos en albergues nocturnos. Aquí se vendía alcohol de madera, drogas y mercancía robada casi abiertamente en el mercado. En las calles de Petersburgo operaban grupos de jóvenes asaltantes y pandilleros, armados con puños americanos, cuchillos y palos.
Cada una de estas bandas tenía su propio territorio para asaltar, y para identificarse, sus miembros usaban bufandas y gorras de un corte y color específicos. Ya para finales del siglo XVIII, los ladrones y bandidos empezaron a unirse en asociaciones, lo que llevó a la aparición de un mundo criminal cohesionado con sus propias leyes, costumbres y lenguaje. En el siglo XIX, su jerarquía se consolidó. En la cima estaban criminales con habilidades especiales, como los ladrones de cajas fuertes llamados medveshatniki y los falsificadores de monedas de talleres clandestinos. Su trabajo exigía gran habilidad y talento artístico. Quienes viajaban al extranjero para trabajar tenían una posición privilegiada. Los ladrones de caballos no eran respetados, pues ese oficio se atribuía a los gitanos. En el mundo criminal, quienes cometían asaltos y robos no eran muy respetados por su vínculo con la violencia. El mundo criminal de la Rusia prerrevolucionaria no rechazaba el asesinato, pero el homicidio no era bien visto. Las normas surgían de una religiosidad popular y tradiciones fuertes. Los bandidos y villanos más famosos. Khudayar, sin duda, es el bandido más conocido. Es difícil saber si existió o solo es un personaje folclórico como el ruiseñor el bandido o los héroes de las bailinas. Existen varias versiones de la biografía del famoso bandido. Según una de ellas, Khudayar era hijo de Vasili III y su esposa Solomonilla. Se dice que Iván el Terrible estaba muy interesado en esta leyenda, ya que si fuera cierta, el famoso bandido sería su hermano mayor. Khudayar asaltaba caravanas de comerciantes con tanto éxito que acumuló tesoros incalculables. Entre los compañeros de Khudayar, a menudo se menciona a la bandida Ana Valdiria y a su hija maldita Liubasha, cuyo fantasma todavía deambula cerca del monasterio de Optina. Hasta finales del siglo XIX, las historias sobre Khudayar eran muy populares en el sur y centro del Imperio ruso. Su nombre está ligado a varios topónimos: una cueva, montañas, bosques y aldeas. La historia de Khudayar aparece en el poema de Nekrasov, ¿Quién vive bien en Rusia? Shaliapin mismo cantó canciones sobre él. Hasta ahora no dejan de circular rumores sobre sus incalculables tesoros, que buscan en las regiones de Riazán, Vorónezh y Tula. Cuentan que en el escondite, de noche, se ven luces y se oye el llanto de un niño. Liala el bandido no es tan famoso como Khudayar, pero también fue reconocido en la literatura. Nikolai Rubtsov incluso le dedicó un poema. En Kostromá aún existen nombres que recuerdan a este hombre audaz. Liala es conocido como compañero de Stepan Razin, quien tras la represión de la rebelión terminó en los bosques de la región. Liala hacía lo mismo que sus colegas, atemorizaba a comerciantes y cobraba tributos a terratenientes y feudales. Varias veces intentaron atrapar a Liala y su banda, pero siempre sin éxito. El bandido era hábil y tenía el apoyo de la población, con quien compartía el botín como un Robin Hood nacional. No se sabe con certeza cómo terminó Liala. Una versión dice que lo atraparon y lo ejecutaron o enviaron a Siberia. Según otra versión, recapacitó y dejó su vida criminal y hundió el botín robado en un lago. Hasta hoy se llama el Lago del Tesoro. Trishka Sibiriak. A diferencia de los dos personajes anteriores, Trishka Sibiriak es una figura histórica real, cuya existencia no genera ninguna duda. Fue bandido en los años 30 del siglo XIX en Smolensk y solo robaba a los ricos, ganándose el favor popular. Los nobles y terratenientes temían al oír el nombre de Trishka. Existe una carta de la madre de Turgenev donde compara al bandido con Yemelyan Pugachov. Al final atraparon a Trishka, pero tuvieron que hacer una operación especial. Había mujeres atamanes entre los jefes de bandidos, como Stepanida. Por ejemplo, una banda cerca del río Betluga, a 100 verstas de Nizhny Novgorod, era liderada por la baba Stepanida. Durante 10 años, ella y sus cómplices asaltaron barcos y caravanas, pero Stepanida peleó con su banda y fue asesinada. El acantilado de la guarida de los bandidos aún se llama la Montaña de la Vieja. Dicen que todavía se pueden escuchar los aullidos de Stepanida allí e incluso a veces ver su fantasma. Banka Cain,
También se puede llamar a Banca Caín una personalidad legendaria, aunque no en el mismo sentido que Kuzjara o la vieja Stepanida. Él existió de verdad, pero su biografía parece una novela de aventuras aún más emocionante. A los 14 años se fue a Moscú y trabajó en la casa del amo como chico de los mandados. Banca no trabajó mucho, huyó tras robar a sus patrones y escribió en la puerta: «Trabaja tú, diablo, no yo». Luego se unió a los ladrones y pronto ganó su respeto. Varias veces lo llevaron a la orden secreta, pero siempre lo soltaban por falta de pruebas. Banca pronto lideraba una brigada de 300 personas y era visto como el rey del crimen en Moscú. Tras años de esa vida, Iván fue a la orden de investigación, escribió una petición de arrepentimiento y ofreció ayudar a atrapar a sus víctimas. Resultaron ser culpables en la casa del diácono. Parecería que el criminal se había arrepentido y se había puesto del lado de la ley, pero todo era más complicado. En esencia, Caín se convirtió en un agente doble. Entregaba a los delincuentes menores, pero protegía a los grandes ladrones. Aprovechando sus nuevos contactos, abrió también una casa de juego y empezó a extorsionar dinero a los viejos creyentes. Banca fue detenido por secuestrar a la hija de 15 años del exsoldado Taras Sevakin. En el juicio se revelaron más delitos y recibió sentencia de muerte, luego cambiada por cadena perpetua con trabajos forzados. Ahí fue donde Banca terminó su condena. La historia del mundo criminal en Rusia, sin duda, es sumamente interesante, aunque en general no se aparta mucho de las tendencias mundiales. En general, los bandidos locales son similares a los europeos. El periodo soviético es más interesante y dramático, cuando millones pasaron por prisiones y campos, y las normas criminales se integraron en la sociedad. Pero esa es otra historia. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.